¿Has oído hablar alguna vez de Akaju Sola? Si no lo has hecho, prepárate para conocer uno de los orichas más poderosos de la religión Yoruba. Akaju Sola es el oricha que representa al volcán, al magma y al interior de la tierra. Pero también representa la fuerza de un terremoto, el ras de un mar, la lava de los volcanes y la energía que hace girar al universo y a la tierra. Además, es el oricha de los desiertos y los ríos enfurecidos. En este podcast, conocerás su historia, su culto y sus herramientas de poder. Prepárate para adentrarte en la espiritualidad y conocer a uno de los orichas más relevantes de la religión Yoruba. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Akaju. Akaju Sola es un oricha y representa en la naturaleza al volcán, el magma, el interior de la tierra. Representa además las fuerzas y energías inmensas de la naturaleza, la fuerza de un terremoto, las de un ras de mar, la lava de los volcanes circulando intensamente en el subsuelo ascendiendo a la superficie, la fuerza que hace girar al universo y a la tierra en él. Es el bastión de la Ocha y particularmente de Obatalá. Vive en la corriente del río. En lo humano se representa por un barquero en el río. Akaju Sola es además el oricha de los desiertos, de la tierra seca y de los ríos enfurecidos. Es el gigante de la Ocha, oricha del fuego, de carácter belicoso y colérico. Es el báculo de Obatalá. Confundido en algunos casos con Aganjú el sexto a la fin de Oyo. Su culto proviene de Tierra Arará y Fon. Su nombre proviene del Yoruba Ajinju Sola. Ajinju, desierto, So, voz, Alá, cubrir. Literalmente el que cubre el desierto con su voz. Es un oricha que no se coloca a la cabeza en las casas lucumís, se hace changó con oro para Akaju y en algunas casas hacen ochún con oro para Akaju. Se coloca a la cabeza en algunas casas de origen arará. Si se coloca a la cabeza, su otá principal es de forma piramidal y debe de permanecer atada debajo del río por periodo de 9 días. Su número es el 9 y sus múltiplos. Su color es el rojo oscuro y blanco o los 9 colores excepto el negro. Se compara en el sincretismo con San Cristóbal, 25 de julio. Se saluda. Akaju Sola Kiniwa Okje Iba Eloni.
Familia de Acayú Solá. Hijo de Oroíña, es considerado por algunos como el padre de Changó y Orungan. Amante de Ochanla y Yembó, caminos de Obatalá. Dilokun en Acayú Solá. En el Dilokun habla por Osa Meyi, 99. Herramientas de Acayú Solá. Su receptáculo es un lebrillo de barro o una batea de madera, pintado con sus 9 colores. Sus atributos son el oche, hacha bípede roja y blanca adornada con colores amarillos y azules, 9 herramientas de combate, 2 tarros de buey, 9 mates, cometa, una mano de caracoles y un bastón. Sus eleques son de color marrón, cacao, matipó, perla, azul turquesa, celeste, una roja y en algunas ocasiones una amarilla o verde. Otros los confeccionan intercalando 8 cuentas amarillas, 9 rojas y una blanca. Ofrendas a Acayú Solá. Se le ofrendan frutas de todo tipo, berenjenas, palanquetas de maíz tostado, melado de caña, alpiste y galletas con manteca de corojo. Se le inmolan chivo, gallo, gallina de Guinea, jicotea y palomas. Sus egües son bledo punzó, atiponlá, moco de pavo, varía, platanillo de Cuba, zarzaparrilla, paraíso, álamo, jobo, curujey y mar Pacífico. Objetos de poder de Acayú Solá. Un hacha de 2 cabezas y una vara. Trajes de Acayú Solá. Acayú lleva traje y pantalones de color rojo fuerte. Pañuelos multicolores cuelgan de su cinturón. Bailes de Acayú Solá. Acayú da largos pasos y levanta sus pies muy alto, como si caminara sobre obstáculos. Al mismo tiempo, blande el aire con su hoche. Le gusta cargar a los niños sobre sus hombros. Coronar a Acayú Solá. Cari Ocha. Para coronar este Ocha debe haber recibido antes a los orichas guerreros.
Luego durante la coronación se deben recibir los siguientes ochás y orichas. Eleguá, Ogún, Opatalá, Oque, Yemayá, Changó, Ogué, Ochún y Acayú. Características de los Omo Acayú Solá. Violentos, irascibles, coléricos, físicamente muy fuertes. Son sensibles y les encanta la ternura. Les encantan los niños y son presa fácil de mujeres con apariencia frágil, porque les encantan proteger a los débiles. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.